Tardes, compatriotas. Alistemos las escobas. Aprendamos a barrer a los corruptos y a los corruptores. Bienvenidos a la escoba. Esta tarde vamos a conversar sobre la deuda política. Es importante recordar que el artículo 96 de nuestra Constitución Política de 1949 ha tenido un par de reformas, realmente son tres, hay una más reciente que disminuye un poquito el porcentaje de la deuda política o de la deuda electoral, pero fue en julio de 1956 cuando nuestros antiguos patriotas, visionarios, se dieron cuenta que a pesar de la guerra civil del 49, los partidos políticos eran financiados directamente por los grupos que conformaban desde entonces lo que denominamos la casta codiciosa. Y bueno, ¿cómo se hacían las elecciones? ¿Qué pasó con los golpes de Estado, con los fraudes, con el fraude del 48, etcétera, etcétera? En el 56, los socialdemócratas, que ya no hay, promovieron que el Estado hiciera un aporte para financiar las campañas políticas. Después, que 40 años después, en el 97, nos dimos cuenta que también se da una reforma donde se establecen otros requisitos para la deuda política, y ahora esta última reciente para restringir, como dijimos, el porcentaje que está en un 0.19%, o sea, la quinta parte de un 1% del Producto Interno Bruto, que sigue siendo mucho dinero. El objetivo principal de esa norma era darle a los partidos políticos recursos para que fueran independientes, para que pudieran participar en las campañas, para que financiaran sus gastos y su propaganda. Pero bueno, con el correr de los años, todos esos principios se fueron pervirtiendo hasta que llegamos al año 2018, donde nos dimos cuenta y sabemos que hubo un gran negocio de un banco llamado el Banco BCT. En el BCT aparece siempre un personaje llamado Leonel Baruch, que es al mismo tiempo el dueño de el pasquín nefasto CR Hoy. Entonces él logra, como hombre de negocios muy hábil, montar una tenaza financiera, propagandista, política. O sea, dejemos claro, Baruch fue el ministro de Hacienda de Miguel Ángel Rodríguez. Su filiación con la Unidad se remonta desde que era un carajillo recién salido de la UCR como economista, cuando el gobierno Rodrigo Carazo lo nombró como directivo del Banco Central. Vea usted qué simpático, estamos hablando del año 78, de ahí en adelante. Ya ahí Baruch era amigo de el Pasquín de Llorente, porque él está en la junta directiva del banco cuando el descalabro del gobierno de Carazo se dispara el dólar para arriba y para abajo, y él funda su pequeño banquito, una oficinita llamado BCT, Baruch, Tristán y Carvajal. Mario Carvajal después le vende la parte de él, era el gerente Cope Montecillos, liberacionista, biógrafo de don Pepe Figueres. Quedan el señor Tristán y Baruch sigue creciendo, y ahora dicen que tiene un tercio de ese banco, y no sé cuántos tercios debe tener, 15 tercios de CR Hoy, porque ahí es el único que manda.
repito, se voló a Silvia y se voló a Michael, los premios nacionales de periodismo. Pero bueno, Baruch toma una decisión muy interesante que no hay que olvidar, y es que cuando él está en la junta directiva del Banco Central, toman un acuerdo de venderle dólares muy baratos a la nación para que compre una imprenta que ha sido el desastre de ellos porque se han jalado dos tortas con esa misma imprenta. Esta vez, cuando cambia el gobierno, les abren un juicio contencioso administrativo del que Baruch se salva con los otros directivos por caducidad, no por inocencia, porque tardaron mucho en demandarlo y los periodos son muy cortos. Pero a la nación le apretaron el pescuezo y el entonces presidente de la nación, Manuel Francisco Jiménez Borbón, tuvo que pagarle 2 millones y tal vez más de dólares al Banco Central para salir del enredo. Baruch empieza a montar su banco, está totalmente vinculado con el partido La Unidad, como su hermana Elena Baruch, totalmente vinculada con el Partido Liberación Nacional. Ellos en eso son muy hábiles, como todas las familias organizadas del país, tienen unos en un bando, otros de otro. Ahora parece que también Baruch tiene intereses en el Frente Amplio. Bueno, ahí es el origen de la cosa. En la campaña anterior, Baruch y el BCT pusieron el 82% del financiamiento de la deuda política. O sea que más o menos 10.000 millones de colones, un poquito más, le prestó al PAC, al Frente Amplio, a Liberación y al PUSC. Ya lo he dicho muchas veces, el BCT de Baruch se echó a la bolsa 1.800 millones de colones de intereses. 1.800 millones. Y por supuesto, desató una campaña terrorista, torturadora en mi contra, porque se le caía el negocio si Juan Diego pasaba a la segunda ronda. Con solo eso se le caía el negocio. Curiosamente, ninguno de los partidos, excepto el PAC, logró los votos que decían las encuestas. Ahí fue donde nos apiamos a Toño Álvarez. Bueno, ahí hemos hablado mucho y nos queda tema con Toño. Entonces allí Baruch se echó 1.800 millones de colones. Sin embargo, Ronald Chacón Chaverri y el nunca bien ponderado Toño el Sobrado jamás cuestionaron al BCT sobre el origen de los 10.000 millones de colones. ¿Quién puso los 10.000 millones de colones en el BCT para ganarse ese montón de intereses de los que obviamente algún pedacito de pan le debe haber caído a Baruch? Nadie lo cuestionó, pero ese no es el punto. Es que ahora Baruch, que controla el CR y las encuestas, se da el tupé en su CR Hoy de publicar hace pocos días que está financiando a José María Figueres, a Villalta, a doña Linet y a esos tres son, vamos a ver, para que no nos falte ninguno, a doña Linet del PUS, don José María de Liberación y claro que falta alguien muy interesante y es que está financiando al PAC. Ahí puede perder plata, vamos a corroborar ese dato, aunque pareciera que es otro banco, no pareciera, sí es otro banco que se llama Promérica, del que después hablaremos, por lo menos no sabemos qué intereses tienen los medios de comunicación que están financiando a Fabricio y a Rolando Araya. La cosa es que en este momento, de las platas que están volando,
el mismo periodiquito nefasto CR Hoy dice: la José María Figueres tiene acceso a 2.650 millones. Todos los candidatos que él financia tienen acceso a 7.327 millones. Linet Saborío, 2.100 millones. Y José María Villalta, un piquillo, 500 millones. Miren ustedes que la misma pregunta que nos hacemos es: ¿quién pone esa plata? Señora Presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, entre paréntesis. Y eso no quiere decir adhesión ni que coincido con él en sus posiciones, pero qué bueno lo que le dijo Óscar López al Tribunal Supremo de Elecciones, aunque Liliana Carranza lo regañara. Muy bien, Óscar, por eso, Óscar, muy bien. Cuidado, nos pegan un susto con este cuento del COVID en la segunda ronda. Mire que las encuestas, las platas de Baruch, de los inversionistas ocultos de Baruch, porque no nos van a decir de quién es la plata, y no debemos olvidar, compatriotas, un viejísimo adagio: el que paga la música manda el baile. Tenemos otro tema también aquí, que es un grupo que se mueve muy silenciosamente, encabezado por José Rossi Umaña, que ya tiene la lista de todos los ministros y funcionarios encargados con la hacienda y la economía que él escogió, porque está poniendo platilla para Linet. Bueno, ¿qué es lo grave de todo esto, compatriotas? Que la deuda política, que son miles de millones de colones de nuestros impuestos, se gasta para darle un montón de intereses a un par de banqueros ahora, porque codearon a los bancos del Estado, que están totalmente a favor de la banca privada y dan un servicio indecente, como el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica, y por supuesto que no nos queda más que buscar otras opciones bancarias. Vean, compatriota, el asunto es muy delicado. Muy delicado porque no sabemos quién pone la plata, porque no sabemos quién es el que manda detrás de cuentas ocultas. Detrás de cuentas ocultas, porque Ronald Chacón Chaverri tiene miedo de exigir cuentas y de investigar el origen de los fondos. Ni qué decir otros entes del Estado, no, porque están cobijados por el secreto bancario. Pero perdón, se trata de la democracia costarricense, lo poco que queda de la democracia costarricense. Y vea cómo dimos vuelta. Nos fuimos a los banqueros antes del 48, que han vuelto a tener sus bancos, sus nietos y bisnietos, y otra vez, ¿quiénes mandan la política de este país? La banca. Un banquero que se llama BCTCR Hoy. O sea, que de nada sirvieron los muertos, héroes y mártires de la guerra civil del 48, porque nos volvieron a robar la democracia un grupito de banqueros y la casta codiciosa de este país. Pero ¿en qué se gasta también esa deuda política? En un montón de chorizos entre los partidos. Bueno, por Dios, qué más asqueroso y criminal que lo que hizo el PAC de Otón Solís en las campañas anteriores. Y ve el nivel de cinismo del Tribunal Supremo de Elecciones, que siendo condenados por estafa por cientos de millones de colones, habiéndole metido a los funcionarios del PAC al bote, no pagan y le siguen girando plata. Ah, ¿se la gira Baruch también? No lo sé. Averigüe usted para que tenga algo de tarea. Pero mire qué curioso. Ya Baruch, CR Hoy, La Nación, La Prensa Canalla, Teletica y Repretel tienen el naipe echado. Aquí están usando a Fabricio para despistar. Pero la bronca va a ser entre los dos bandos de
la casta codiciosa. El que encabeza Linet, junto con la gente de la unidad, y muy detrás, o muy encima, Baruch y otros personajes. Y por otro lado, el que encabeza José María Figueres, que también tiene sobre él la fuerza, la papira de Toño Álvarez y su mujer. Que entiéndame bien cuál es el nexo que hay con la nación. Toño Álvarez es casado con Nuria Marín Raventós. Son los dueños de dos caramancheles que se llaman Edificio La Yajuna y Edificio Raventós, por lo que le chupan al Estado miles de millones cada 4 años por alquileres. Pero Nuria Marín Raventós es hermana de Adriana Marín Raventós, la esposa de Carlos Francisco Jiménez Echeverría, el que manda en la nación. Toño y Lico Jiménez o Manuelito, además de amigos, camaradas de negocios y compinches, pues obviamente son concuños. También Adriana tiene otro tuburillo por ahí, pero ya se lo quitó Baruch, porque ahora él tiene el alquiler al Ministerio de Educación y se le fue de rofas. Entre ellos también hay ciertas broncas. Pero hay otro dato interesante en la nación que no hay que perder de vista. Es quién es ahora el gerente que está agarrando volados para ser el que manda. Pedro Manuel Abreu Jiménez, hijo de una hermana de Manuel Francisco Jiménez Echeverría, que fue la esposa de Pedro Abreu McDonough, el gran amigo de don José María Figueres. Son como hermanos. Por eso Pedrito Manuel Abreu le dice a José María tío José. Eso tiene que ver también para que la nación esta vez no toque a José María, menos a Linet. Por favor, ¿no vieron el papelón que hizo Linet en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones? ¡Qué espanto! Le ganó a Carlitos Alvarado. O sea, ver aquella película deliciosa de Cantinflas, el señor presidente, es una caricatura a la par de la chanfaina ideológica que hizo doña Linet. Como que de nada le sirvió, como hacen en la unidad, que la llevan a Miami, como llevaron al doctor Hernández y como llevan a sus candidatos y a Pisa, para que les den volados, para que hablen en público. Por favor. Aquí el problema no es quién quede, si Figueres o Linet tienen exactamente el porcentaje que teníamos Fabricio Alvarado y yo hace 4 años. Es cuál es el juego que hay, porque si hay 25 candidatos y usted puede ver las encuestas, que hay algunos que están por debajo del 1%. Por ejemplo, la intención de voto en una de las últimas encuestas, para que gocemos un rato, veámoslos de abajo para arriba. Natalia Díaz, 000. Oscar López, que se lució, 0.1%, 0.1%. El amigo de la Fundación Arias, Cordero, 0.1. Rodolfo Pisa, por favor, 0.2%. Sergio Mena, no sé cuántas veces lleva, 0.3. Feinsack, subió con el platal que está ganando, 1.7%. Es más, se va a ir con todo Feinsack, porque si no saca el 4, pierde la platilla. Y bueno, no mencionemos otros, porque la verdad es gastar el tiempo innecesariamente. Esto se resuelve muy sencillo, señores. Aquí todo el mundo está diciendo que los posibles
¿cómo se llama? Contrincantes en la segunda ronda son el Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Liberación Nacional y el nuevo partido fraccionado después de la bronca con la gente de Renovación costarricense, no sé cómo se llama, Fabricio Alvarado. Sin embargo, José María y Linet tienen 17 y 15 y Fabricio, redondiémoselo, tiene 7, o sea, es la mitad. La gran probabilidad es que ahora la casta codiciosa, la prensa canalla y todos los partidos corruptos se queden quietos para ver si estos dos pasan como van a pasar a la segunda ronda. Y la bronca va a ser muy grande. ¿A quienes prefieren un sector? A Linet, porque ya le digo, José Rossi es el que va a poner toda la plana mayor económica del gobierno de Linet. Eso no lo quita que con José María, por la relación que hubo entre don Jorge Rossi, que en paz descanse, un caballero, y don Pepe Figueres, pues tal vez José María le dé algunos puestillos, como el que le había dado a José Rossi cuando fue ministro de Comercio Exterior con el señor Francisco Chacón, de mala memoria por la bronca aquella del avionetazo narco, cuando se le armó un bochinche a Laura Chinchilla y también cayó Mauricio Boraski. Son la misma gente, es lo mismo de siempre. Esta vez los que van a hacer la fiesta con esos miles de millones son los inversionistas de Baruch, las televisoras que se echan un platal a la bolsa y todos los chorizos que se hacen internamente en los partidos, transportes, banderas, banners, calcomanías y almuerzos. Y como dije una vez, hace 4 años, bolis inyectados con tapes. Pero bueno, se pusieron como locos. Pero hay otro detalle más. Y quiero contarles una anécdota para terminar con algo simpático. Y fue un truco que hizo nada más y nada menos que el dueño del PIN, Walter Muñoz. Resulta que Walter, que usa gabacha blanca de médico, cuando pasaron unas elecciones cantonales, porque siempre le ha ido mal con la plata, ve el truco que hizo, y la fiscal Navas lo pidió que lo sobreseyeran y ya a la sala tercera no le quedó más que sobreseerlo un día de estos por esta tentativa de estafa, que no fue estafa jurídicamente hablando, pero sí es un chiste. Vean qué vacilón. Walter se consigue a unas personas que le hagan facturas de propaganda impresa, portaviandas, sepa diablos que 4 cosas, transportes. Entonces se fue una tarde con esta gente y con unas facturas falsas, por supuesto, y él les hacía cheques de la cuenta corriente del PIN. Entonces, al señor de las volantes, 4 millones, al señor del transporte, 5 millones, al señor de las pancartas, 5 o 6 millones. Entonces, agarraba el cheque, la persona a quien se lo giraba, se lo endosaba y lo volvía a depositar en la cuenta de el PIN, donde solo habían 5 millones que él había puesto temporalmente. Así es que logra que el estado de cuenta de ese mes llegue a 25 millones, porque el estado de cuenta suma las transacciones, no el dinero que hubo. Él hizo una bicicleta ahí para generar ese número, y con toda la carebarro, Walter Muñoz le reclamó al Tribunal Supremo de Elecciones que le reconociera los 25 millones. Un día de estos les enseño los escritos cuando el tribunal lo pesca y sigue reclamándolos. Por eso, compatriota, no se embarque, no vote por el PIN, no vote por el partido que tiene la sede en una veterinaria al sur de Los Yoses. No vote por Pablo Barahona, el ex embajador en la OEA del gobierno del PAC. El chorizo con la deuda política es gigantesca. Eso tiene que desaparecer. Ya basta el negocio de unas cuantas televisoras y de unos cuantos sinvergüenzas de los partidos corruptos. Es hora
de que reflexionemos, compatriotas. Por ahora, sígase divirtiendo, viendo y gozando de los ridículos debates presidenciales. Y eso que faltan los mejores, con más veneno, con más mala leche y con algunos de los candidatos a los que les pasa el forro. No se olvide, en Canal 7, el Chinamo quiere ser millonario, o los debates solo tienen una diferencia: los debates políticos son los más tontos y los más aburridos. Nos vemos en la escoba mañana a mediodía. Muchas gracias.